Sol galáctico amarillo. Mandato del Kino, meditación diaria. Yo armonizo con el fin de iluminar. Modelando la vida, sello la matriz del fuego universal, con el tono galáctico de la integridad. En el camino de la exploración, la primera alineación de la voluntad que debe realizar el caminante es la alineación de sus pensamientos con la voluntad divina. Y esto no significa que todo lo que yo pienso esté en esa dirección. Significa que yo aprendo a diferenciar los pensamientos que me impulsan a reconocer lo que el ser desea proyectar en la tierra y los pensamientos que me alejan de esas proyecciones. El caminante descubre que su principal obstáculo para realizar esta alineación durante esta onda encantada es todo lo que él piensa o cree que es el significado de brillar, de iluminar con luz propia. Es toda creencia que él haya desarrollado en el camino sobre lo que significa la expresión de un don o un talento. Es toda creencia que él tiene sobre lo que es haber alcanzado la armonía y la coherencia entre la proyección externa y los pensamientos que la impulsan. Porque muchas veces nosotros pensamos que una forma es la más adecuada para usar un talento personal, pero después observamos que todas las creencias que yo tengo al respecto me llevan a expresarlo de una forma completamente diferente, que entre el pensamiento y la manifestación del don existe una diferencia radical. Y esta diferencia es el indicador de mi incapacidad de soltar las creencias, de esas creencias que me limitan a la hora de expresar mis talentos, y de mi incapacidad de abrazar las creencias que me impulsan a llegar más allá en su expresión. Esas creencias que me impulsan a darme cuenta que la luz siempre va a ser mucho más de lo que yo me puedo imaginar. Cuando nosotros nos preguntamos al respecto de nuestros dones o talentos, nos damos cuenta que tenemos muchas creencias al respecto de lo que ellos son. Una de las más fuertes es la intensidad del brillo que debe tener un don o un talento cuando es verdadero. Creemos que los dones o talentos nos han sido dados para figurar en el mundo, para ser visibles y llamativos entre los otros, para validar nuestra capacidad de brillar con luz propia. Que los dones o talentos solo se expresan bajo una luz tan visible, tan grande, que yo siempre lo debería poder ver. Que los dones o talentos son dones en función de la intensidad del brillo que mis creencias aceptan como suficiente o como verdaderamente significativo para que eso que yo hago sea realmente la expresión de un don. Pero debemos entender que seguramente al final del camino los dones sí me hacen brillar de esta forma, pero que primero debemos trabajar sobre esta creencia, porque si los pensamientos me impulsan a expresar solo aquello que me hace brillar de forma instantánea, solo aquello que yo reconozco como un brillo instantáneo, esos pensamientos están construyendo en mí una creencia falsa sobre el verdadero sentido de los dones, sobre el verdadero momento en el cual nace o se inicia la expresión de un don. El caminante debe aprender a observar lo simple y lo aparentemente insignificante, lo que a la luz de mis creencias pareciera no tener luz, porque hay muchas cosas sencillas que todos los seres humanos hacemos a diario y que ignoramos, que las miramos por encima del hombro, porque no les damos el valor que tienen. Y resulta que todos los grandes dones o talentos están construidos como la sumatoria de muchas de estas pequeñas cosas, o incluso que algunos de esos grandes dones o talentos vienen simplemente de la expansión y la potenciación de una de esas cosas simples y sencillas
que me van a ayudar a encontrar la verdadera grandeza del ser. En lo simple está la verdadera grandeza. Por ejemplo, un gran maestro de la cocina nunca hubiera podido llegar a serlo si no hubiera visto el brote de sus primeras habilidades, si no hubiera sido capaz de observarse en esas cosas sencillas que lo conectaban con los alimentos, si no hubiera reconocido que le gustaba experimentar de forma sencilla con los sabores, experimentar en la combinación de los ingredientes para crear sus propios sabores, si no hubiera buscado los caminos que lo llevaban a aprender de las pequeñas cosas, en lugar de quedarse esperando a encontrar la senda que lo conduciría a las grandes cosas, en lugar de quedarse esperando que las personas se maravillaran con todo lo que él era capaz de hacer en una cocina, en lugar de aprender a maravillarse él mismo con las pequeñas cosas que hacía diariamente en ella. Un gran maestro de la carpintería no hubiera llegado a hacerlo si un día no descubre que le llaman la atención la madera, que le gusta olerla, que le gusta sentir sus texturas y sus durezas, en lugar de estar pensando en lo que debería hacer con la madera para poder que otros admiren su arte. Y por esta pequeña razón, es que el caminante erra al momento de escoger el camino o el próximo paso a dar, porque su mente solo está buscando la grandeza de lo que sus creencias le indican que es brillar, y pasa por alto los pequeños detalles, las sutiles manifestaciones iniciales de un talento maravilloso. Otra creencia que tiene el caminante sobre su brillo personal es que cuando se descubren los verdaderos talentos, yo debo alcanzar el brillo casi de forma instantánea. Y acá cometemos un nuevo error, porque pasa un tiempo antes de que nosotros aprendamos a enfocar la mente en un talento para lograr la expresión de todo su potencial luminoso. Al inicio la mente siempre duda, entrando en procesos de incoherencia, porque un día pensamos querer seguir ese camino y al día siguiente, o al menor tropiezo o dificultad, cambiamos de parecer y ya estamos enfocados en pensar otra cosa. Volviendo a los ejemplos anteriores, un gran chef no se puede frustrar porque un ensayo en la cocina le salió mal, como tampoco un carpintero se puede frustrar porque una talla en la madera no quedó como él la quería. En este punto el caminante cambia de camino o desecha un camino que desea mostrarle su mayor potencial luminoso simplemente porque al recorrerlo no vio la luz y la grandeza al primer paso, porque no supo ser constante en la proyección de ese talento, porque la mente perdió el foco tras el fracaso aparente y se distrajo pensando en otras cosas que hace bien, pero que probablemente no lo llevarán por el camino que expresa la grandeza del ser que lo habita. Me termino conformando con el brillo tenue de lo que ya poseo, porque me da miedo llegar a perderlo, si me dedico a explorar otras posibilidades, esas otras posibilidades que me pueden llevar por los caminos de la expresión de mis grandes talentos. Y acá aparece la tercera gran creencia. En el camino de la expresión de mi grandeza, el ser siempre estará enfocado en mostrarme lo que debo soltar, estará enfocado en deshacerse de aquello que oculta mi verdadero potencial luminoso, en descubrir, bajo capas de muchas cosas que ya no me sirven, lo que verdaderamente es una luz. Pero la mente, al contrario, está enfocado en lo que va a ganar y no tiene en su presupuesto soltar nada, porque cree que su potencial luminoso está construido con base en la suma de muchas cosas que la hacen grande, y siente que debe recoger y sumar cosas, en lugar de soltar o dejar atrás algunas. Un gran maestro de la cocina podría descubrir que su talento está en la pastelería,
pero por tener miedo a dejar atrás un trabajo en un restaurante prestigioso que lo ha llenado de fama y ha engrandecido su reputación, no es capaz de soltarlo para abrir su pequeño local de pasteles. Y por eso nunca descubre que su mayor potencial luminoso nacía del momento en que era capaz de soltar lo aparentemente grande y vistoso, para abrazar lo aparentemente pequeño y sencillo. Acá el caminante aprende que todo camino está lleno de renuncias, que para poder llegar a la expresión más radiante del ser, siempre debemos soltar algo. El camino es la revelación de pequeñas pistas que me conducen a desmontar las creencias sobre lo que significa brillar, creencias que se han convertido en dogmas para mí. Cada pequeña pista es la invitación a dejar atrás el camino de la seguridad que me produce lo conocido, para emprender la marcha hacia la experimentación de una nueva forma de brillar. Y esto no es un llamado al cambio radical, eso es lo que siempre crea la mente y sobre esto fundamenta sus miedos, porque la mente solo se enfoca en lo grande y lo vistoso, y por eso cree que todo es un cambio radical, y a veces olvida que a veces simplemente es un llamado a observar todas las pequeñas cosas, todas esas pequeñas decisiones cotidianas que tomamos en la vida. Es aprender a centrarnos en lo simple, en esas pequeñas motivaciones internas que nos impulsan a escoger una u otra cosa. Todo caminante quiere poseer la luz más grande para poder vigilar con atención su camino. Quiere tener el faro más grande, el farol más grande. Cree que mientras más grande es el farol, más fácil podrá transitar su propio camino, olvidando que la magnitud de la luz exterior siempre es directamente proporcional a la magnitud de la luz interior que la impulsa, y que esa luz es la luz que emana desde su corazón, que la verdadera luz que ilumina su camino es la luz del corazón, no la luz externa, que la luz del corazón siempre lo invita a ser fiel a su propia esencia en cada acto de vida, y cuando el caminante comprende esto, elimina la cuarta creencia, que es además la más obsoleta y dogmática que tenemos en el camino de la iluminación. Es que no estamos tratando de ser visibles a los ojos de nadie a través de la expresión de un brillo. Es que no estamos tratando de iluminar el camino del otro, el camino de nadie diferente a nosotros mismos. Estamos tratando que la esencia de nuestro ser sea visible para nosotros mismos. Estamos buscando la expresión fiel de la esencia. Estamos buscando que a través de una fidelidad absoluta al ser que me habita, yo aprenda a proyectarlo en cada creación que hago, que yo me vea reflejado en cada camino que escojo transitar, que cada camino escogido sea una luz para mí. Y acá entiendo que desde la forma como camino, como miro o como, hasta en la forma como me expreso, como escucho o como callo, cada camino es una expresión de algo que habita en mi interior. Cada pequeño detalle es expresión de mi esencia. Eso es lo que el caminante necesita buscar con cada camino que transita, ser expresión fidedigna a su esencia. Por último, el caminante debe soltar la creencia de que los caminos posibles son solo aquellos que lo conducen a expresar un brillo. Seguramente lo harán al final, pero la esencia de los caminos es conducirnos por las sendas de la transformación. Ese es su verdadero sentido. Pero el explorador solo comprende la importancia de esta situación cuando ha abierto su chakra coronario para recibir la inspiración del cielo, porque en él encuentra la certeza para sentir que el verdadero camino es el camino de la transformación, la certeza que lo impulsa a vivir los caminos con todas sus consecuencias, sin rechazar ninguna de sus partes. El caminante aprende que debe expresar todo lo que siente en el camino para poderlo transformar, que debe reír, llorar,
cantar, gritar, soñar, parar, seguir, temer, osar, porque todo lo que sea necesario para transformarnos debe ser sentido y vivido. Y este es el camino, el verdadero sentido del camino, porque para despejar las nubes que oscurecen el brillo esencial que poseemos, es necesario soltar toda coraza protectora, toda creencia dogmática y limitante, porque las murallas y las armaduras cumplen la función de protegernos para que nada entre, de protegernos de lo que verdaderamente sentimos. Pero no dejamos que algo entre, también estamos impidiendo que nuestra propia luz salga. También cerramos el camino que nos conduce a la expresión de nuestro brillo interior. Expresar nuestra vulnerabilidad y nuestro temor e incertidumbre ante la transformación es parte del camino. El hombre, durante el periodo del arte románico, pretendió vivir su fe dentro de las fortalezas oscuras y frías de sus iglesias, pero no tardó en descubrir, durante el periodo gótico, que debía abrir sus muros con grandes ventanas, que debía elevar sus muros al cielo, porque sólo así saldría la luz que él deseaba proyectar, y vería la luz que el mundo exterior le estaba proyectando, descubriendo que las corazas son nuestro mayor enemigo a la hora de encontrar la luz en el camino, que el caminante de la armadura pesada y sólida no podrá descubrir los regalos del camino. No debemos asustarnos, porque abrirnos a la exploración trae consigo la expresión del brillo del verdadero ser, pero para lograrlo, el explorador debe soltar todas las expectativas que existen en su corazón sobre lo que significa brillar, para finalmente soltar los deberes que se ha autoimpuesto para sentir que brilla, abriéndose a lo sorpresivo que es la verdadera luz, a lo inesperado que son los verdaderos rayos del sol, a la aventura de descubrir su verdadero potencial. Si algo descubre el explorador, es que no puede limitarse en la expresión de su luz. Ella siempre será más amplia que su imaginación, y por eso no debe tener miedo a transformarse, porque solo al pasar por las tormentas podrá llegar a sorprenderse por toda la luz que había en su interior. No tenemos la necesidad de ver con anticipación la forma exacta que toma la transformación, pero sí debemos aprender a sentir hacia dónde nos conduce, porque ese sentimiento nos impulsa a comenzar la exploración de nuestros límites, porque al permitirnos sentir comenzamos a reblandecer nuevamente las corazas que hemos construido alrededor de nuestro corazón, recobrando la compasión que nos sensibiliza ante nuestra vulnerabilidad. Y por eso, aunque sentimos la incertidumbre ante el destino final al que nos conduce la transformación, no tendremos miedo, porque sin importar el camino, sabremos que siempre estamos siendo conducidos a una expresión más luminosa de nuestro propio ser. Y solo quien se deja llevar por ese sentimiento encontrará la armonía que se expresa en la coherencia esencial. Solo estas personas descubrirán el verdadero poder del fuego universal, que disuelve todo camino que no es, para conducirme por los caminos que me ayudan a expresar lo que verdaderamente soy. Feliz día del sol galáctico amarillo. Que ninguna creencia sea más fuerte que nuestra verdadera percepción sobre lo que es luz y lo que no lo es para nosotros. Que sepamos escoger los caminos que nos llevan hacia la expresión más brillante por encima de toda creencia limitante aprendida.